¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es 19 de febrero del 2024. En 10 días estamos con la apertura de sesiones ordinarias. Mientras tanto, toda la información parlamentaria, vamos a estar en un ratito con el señor Martín Di Natale, vamos a estar con María Cafferata. Hay un tema que lo voy a hablar después con Di Natale, pero estaba viendo declaraciones de la diputada mendocina Pamela Verasay diciendo que ella no está para nada de acuerdo con un rechazo absoluto, total, del DNU que dio a conocer el gobierno en los primeros días de enero. Que en todo caso hay que respaldar y apoyar un montón de cuestiones, dijo Verasay, con las cuales el radicalismo está de acuerdo. Después lo va a explicar el señor Di Natale, pero uno sabía hasta acá que los DNU se aprueban o se rechazan de manera absoluta, no por partes. Pero bueno, hay un escenario ahora que plantea la mendocina Verasay, una diputada muy cercana a Cobos, muy cercana a Cornejo, así que vamos a estar con esa cuestión, porque la verdad que el tema del DNU es uno de los grandes puntos, junto con esta otra opción de ver qué va a hacer el gobierno con el tema de la ley bases que, recordamos, volvió a comisión. ¿Va a insistir con esta ley de a pedazos troceada? Es uno de los temas para dentro de un ratito. Vamos enseguida, los saludo a Martín Di Natale y con la primera nota. ¿Cómo le va, Di Natale? Buen día. Pato, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, con muchas noticias y avanzando, arrancando la semana, viaje del presidente Javier Milei a Corrientes en el día de hoy. Sí. No está todavía previsto que se reúna con el gobernador Valdés, pero hay una apertura de diálogo con los mandatarios provinciales de parte del gobierno nacional. El día de mañana viaja el ministro del Interior, Guillermo Francos, a Salta. Ahí se va a reunir con gobernadores del NOA y el NEA. Todo esto para decir que el diálogo con las provincias no está cerrado. Siguen existiendo negociaciones para ver si se avanza de la ley base, por un lado, con decretos que se pueden desprender de ese proyecto de ley, y por otro lado, proyectos de ley que serían en partes a ese gran proyecto de ley base, para ir fraccionándolo y avanzar de una vez con las reformas del Estado que quiera hacer el presidente Milei. Enseguida la presentamos a ella, María Cafferata, pero antes, por favor, presentación y la primera nota de la mañana. A ver. Ahí estamos con el diputado Santiago Pauli, aunque miraba algunos datos y dice el nombre completo Jorge Santiago Pauli. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda, ¿qué dice? Buenos días. ¿Cómo está? Muy Buen bien, día. muy bien. Bueno, a ver, diputado, estaba mirando algunos datos y se definía a Pauli como docente, empresario y cristiano. Entiendo la de docente, da clases universitarias, me parece, pero empresario, ¿en qué rubro? Educación y después el tema de la militancia cristiana. Lo escuchamos, a ver. Sí, educación. Soy docente y hace varios años que me dedico a la parte de la gestión educativa. Bueno, actividad que he tenido que poner un poco en pausa desde diciembre hasta acá por mi nuevo rol. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la gestión educativa. Después lo de cristiano tiene que ver más que con militancia, con una comunidad de la que soy parte, con mis creencias, mis valores, gente con la que me relaciono. Perdóneme, para saber, ¿usted es militante cristiano, evangélico, católico? ¿Dónde lo incluimos? Sí, insisto, no es una militancia como puede tomarse una actividad política. Es quizás algo que tiene que ver con mis creencias, mis valores y una comunidad de la que formo parte. Soy cristiano evangélico, pero por eso digo, no lo tomo como una actividad, como puede ser mi actividad política, lo tomo como algo que es parte de mi vida diaria. Está. Diputado, bueno, vamos a las cuestiones muy vinculadas con lo parlamentario. Primer tema, ¿ustedes qué saben por parte del Ejecutivo que va a pasar con lo que era la ley bases?
¿Se va a tratar por partes? ¿Va a volver el paquete fiscal? ¿Va a volver alguno de los capítulos que volvieron a comisión? ¿Qué es lo que saben ustedes? No, a ver, la información que tenemos quienes integramos el bloque, primero es que estamos a la espera del inicio del periodo de sesiones ordinarias. Hoy por hoy esto ha vuelto a comisiones, o sea que se tiene que definir cómo será tratado nuevamente en comisiones, pero por otro lado no hay mayor información a si va a haber algún cambio de cómo se trató la primera vez, que fue en 3 comisiones, toda esta discusión que hubo con referentes de la sociedad, muchos días de debate. Estamos a la espera de novedades de si va a haber algo distinto a como fue en una primera instancia. Diputado, consulta, usted es un hombre que lo explicaba, está vinculado a la cuestión docente. Uno de los grandes temas de la semana pasada fue el Fondo de Incentivo Docente, donde los sectores que tienen que ver con la cuestión, algunos dirigentes gremiales y hasta gobernadores, significa que, o explican que la desaparición del FONIT implicaría la pérdida en materia de pesos de 20 y 30 mil pesos mensuales. En la provincia de Tierra del Fuego específicamente, ¿qué pasa con el FONIT? Bueno, lo que pasa con el FONIT les pasa a todos por igual. Igual este es un tema, no es tan sencillo de discutir como si depende de un fondo nacional o no, porque primero la educación es ámbito de los gobiernos provinciales. Sí. Entonces, yo sí que los gobernadores tendría cuidado al plantearlo porque en algunas provincias hay reclamos constantes con respecto al salario actual de los docentes y eso depende 100% de los gobiernos provinciales. Entonces es un tema de varias aristas. Yo entiendo que un gobernador pueda manifestar que al percibir menos fondos de nación puede afectar alguna actividad si se dependía de esos fondos, pero a la vez la educación desde los 90 hasta acá, desde el último gran cambio que hubo, pasó a ser ámbito provincial. Sí. Entonces, primero hay que ver por qué un gobernador cree que recibir menos de un fondo puede afectar a la educación en su provincia si la educación en su provincia es su responsabilidad. Claro. Digo, no es un tema tan simple de echarle la culpa al presidente por decir yo hoy vi un titular en un medio local. O sea, peligra el inicio de clases en Tierra del Fuego porque no se reciben estos fondos. Y no es cierto, porque en realidad quien debe garantizar la educación en una provincia es el gobierno de esa provincia. Y si considera que no tiene fondos para garantizar algo que es su responsabilidad, bueno, lo primero que a mí se me ocurre es recorte un poco el gasto político y derívelo a donde hace falta, principalmente educación. Y perdóneme, ¿cuánta plata falta? Digo, a ver, ¿ustedes tienen idea? ¿Sabe usted como diputado nacional cuál es el pedido de mínima de los docentes fueguinos o no? No, a ver, estamos hablando de un reclamo en principio de los gobernadores. Esto es un reclamo en el marco de un reclamo el del FONIT sí, pero digo, para empezar las clases tiene que haber acuerdo entre los docentes fueguinos con el gobernador. Pero a ver, ¿eso cómo está? Si estamos hablando de mi provincia, estamos hablando de que los docentes hace años están en un reclamo permanente, que el estado de edilicio de las escuelas es un desastre hace muchísimos años, que hay escuelas que en estos últimos años no tenían clases por falta de calefacción, porque había ratas, porque se caían los techos. Entonces, digo, si nosotros hablamos de educación, es un tema complejo, porque echarle la culpa al presidente de algo que en mi provincia anda mal hace rato, por culpa de los gobiernos provinciales, es simplista, no es tan por ese lado. Y perdóneme, y la otra cuestión, porque uno conoce lo que pasa en ciudades medianas donde el transporte público de pasajeros es indispensable. Pero digo, en la isla, ¿hay mucho servicio de colectivos también? ¿Cómo está ese tema? Donde también están reclamando todos los gobernadores el subsidio de nación para con las provincias. Sí, no, igual, aclaro, recién no se lo decía usted, decía que es simplista es el argumento que se escucha de parte de los gobernadores, de echarle la culpa al nuevo gobierno nacional por males que tenemos hace mucho tiempo. Uno de esos es educación en Tierra del Fuego, no hablo por las otras provincias. Con respecto al transporte público, sí se usa, mi provincia es una provincia chica, tiene 3 ciudades,
hay transporte público en 2 de esas 3 ciudades. ¿Y el boleto cuánto vale? Hecho, ¿El boleto cuánto cuesta? El pasaje. el boleto ahora en mi ciudad, que es Río Grande, pasó a 191 pesos. Está barato. Ahora, es una discusión para Sí. dar. Está caro, está barato, es correcto, no es correcto. Yo hablaba hace poco con una persona que me planteaba esto y lo que yo le decía es, yo no dudo que hay gente que una suba o un ajuste, porque muchas veces ese ajuste por un precio que estaba desactualizado, le impacta a alguien de pocos recursos de forma inmediata. Pero yo decía, yo puedo pagar 190, yo suelo usar Yo lo transporte comparaba público en con mi ciudad, Córdoba. En y Córdoba va a costar 700 pesos. Desde ese punto de vista me parecía más económico el pasaje. Debe tener que ver con las distancias. bueno, sí, claramente, la mía es una ciudad más chica que Córdoba, pero lo que yo le decía a esta persona es, yo puedo pagar un boleto a ese precio. ¿Tiene alguien que no tiene los mismos recursos que yo que subsidiarme Sí. a mí, que puedo pagar el valor completo? La respuesta a priori yo digo que no, que encontremos una forma de articular para que si hay un subsidio, no sea para todos por igual, porque algunos sí pueden pagar el valor completo y otros no, Está. y quienes no lo pagan no deberían subsidiarla a quien sí puede pagarlo por otra vía indirecta. Entonces, creo que es una discusión, de nuevo, como pasa con el tema anterior, mucho más profunda de lo que a veces se quiere pensar que es. Estamos. El diputado Santiago Pauli de Tierra del Fuego. Diputado, gracias y buen día hasta cualquier momento. Chau, chau. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, bueno, está pendiente ella que estaba trabajando arduamente. Es María Caferata. ¿Cómo andamos, María? ¿Cómo estás, Pato? Bien, viste, la verdad, pero es un poco desgastante, creo que nos pasa a los tres y a todos, esto de que vos buscás ver cuáles son los caminos para solucionar los problemas y lo que hay es un arrojar culpas, ¿no? O decir, no es responsabilidad mía, el gobierno nacional te dice es problema de las provincias, la provincia te dice no le echen la culpa al presidente y es como que estamos dando siempre vuelta a la misma noria, ¿no? Ahí hay que prestar atención porque yo recordaba, Santiago Pauli Sí. es uno de los diputados cuando fue el debate de la ley bases que se manifestó en contra de muchos artículos. Es uno de los diputados del oficialismo que ya incluso de manera anticipada fue el que le puso objeciones, por ejemplo, en el caso de la reforma electoral. ¿Se acuerdan cuando se estaba discutiendo este nuevo sistema uninominal de circunscripciones electorales que iba a terminar perjudicando fundamentalmente a las provincias con menos densidad? Bueno, Santiago Pauli fue uno de los primeros diputados que recuerdo que lo objetó públicamente y anticipó que si se avanzaba, él tendría que votar en contra como representante de Tierra del Fuego. Republicanos Unidos. Viene, exactamente. ¿no? Eso es Patricia Bullrich, me parece, básicamente. No, ese nada. es... ¿Sí? ¿No? Está bien. Bueno. López Murphy. López Murphy, está, López gracias. Murphy, está, ahí estamos. Eso. Iba a decirle al Bulldog. Corregimos, sí. Dale, me río, sí. Y también el caso de Tierra del Fuego, un poco el diputado lo anticipaba. Vos hoy en día tenés un grupo de provincias en las cuales peligra que cuando comience en marzo no comiencen las clases. Y Tierra del Fuego es uno de ellos, como también lo es Chubut, lo es Chaco y son muchas otras provincias. Y el problema de la falta de transferencia de los recursos del FONID, que dicho sea de paso, y siempre es importante hacer esta aclaración, ya están integrando el presupuesto 2023, que fue prorrogado para este año, va a ser el núcleo de la discusión que está teniendo con los gobernadores. Tenés Fondo Compensador de Transporte por un lado y el FONID por el otro, que hoy en día tiene a todos los gobernadores casi en pie de guerra con el gobierno nacional. Hay ahí un grupo de WhatsApp que se creó en el cual tenés... Yo no tenía recuerdo de todos los gobernadores de todas las provincias de diferentes partidos políticos cuestionando muy duramente al gobierno nacional por estar pisando el presupuesto destinado a las provincias, que lo que terminan perjudicando son los que forman parte. Además, digo, enseguida vamos con Lourdes. Hay una cuestión que a mí me parece, a lo mejor me equivoco porque todo cambia mucho, ¿no? Pero digo, si vos tenés un problema social en Tierra del Fuego porque las clases se demoran, si tenés un problema social en La Rioja porque la gente no puede viajar, no son problemas que quedan encapsulados. Claro. Son problemas que después te contagian nacionalmente, me parece. Sí. Digo, no es que te decir, no, es un problema del gobernador. No es un problema del gobernador que queda acotado en el límite geográfico de la provincia. Sobre todo tácticamente, lo hablamos aquí en DTV varias veces, Pato, no se entiende mucho tampoco la estrategia del gobierno nacional cuando va a necesitar en algún punto los gobernadores, en el momento en que se debata cualquier ley, cualquier proyecto de ley, ya sea el de ley de base para los argentinos o cualquier otro proyecto de ley,
va a necesitar el apoyo de los gobernadores porque en el Senado obviamente es el lugar de mayor influencia de los gobernadores. Y naturalmente ahí no tiene ni siquiera una mayoría ni por asomo el oficialismo en este momento, ¿no? Entonces, digo, es muy contradictorio eso. Ahora, es cierto que en estas horas hay una suerte de reapertura del diálogo con los gobernadores. Como decíamos recién, Milei está viajando a Corrientes, hay que ver si se reúne o no con el gobernador Valdés. Mañana se reúne Guillermo Franco, ministro del Interior, con varios gobernadores en Salta. Bueno, hay que ver si todo eso culmina en una suerte de acuerdo. Están muy duros los gobernadores. El acuerdo me parece que lo que esto va a pasar por la cuestión esencialmente económica. Van a reclamar asistencia, si hay un poco de asistencia, totalmente. Esto va a declinar la confrontación y si no, no. Exactamente. Y ahí va a opinar también, me parece, mucho Caputo, ¿no? Sí, el propio claro. Milei. Sí, la última palabra seguramente la va a tener Caputo, ¿no? Sí. Pero bueno, está el debate ahí, es uno de los frentes abiertos. El otro frente, Pato, vamos a hablar aquí en DTV después de lo que es todo el frente gremial, porque hay una decisión del gobierno de avanzar con la reforma laboral, ya sea por ley y paralelamente con su publicidad en la justicia, porque recordemos que el DNU que había firmado el presidente de la Nación fue, en el capítulo específico de reforma laboral, fue frenado por una cautelar de la justicia, así que presentada por la CGT. Así que ese es otro de los temas también que está en la agenda del gobierno. Bueno, 11 de la mañana con 16 minutos. La saludamos nosotros a Lourdes. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estamos, Pato? Muy bueno, bien, te saludo a muy vos bien. y por supuesto a todo el equipo allí en piso. Estamos en un día hermoso, se ve espectacular el Congreso en la plaza, desde la plaza de los dos congresos. Mucha gente, mucho turismo, ya está todo activadísimo para esta nueva semana de actividad y también de actividad parlamentaria, por supuesto, porque más allá de que el país sigue funcionando y lo está haciendo con mucha intensidad también, porque son días donde en el lugar donde se toman decisiones se está trabajando intensamente para poder llevar adelante proyectos que tengan que ver en este caso con mejorar la economía de los argentinos. A propósito de esto, ya lo deben haber comentado también, pero bueno, hubo una presentación de un proyecto por parte de dos diputados del socialismo. Estamos hablando de Mónica Fein y Esteban Paulón, que proponen estos aumentos en lo que son jubilaciones, también asignaciones y bonos para beneficiarios de la tarjeta alimentar, ¿no? Salieron ya este proyecto durante estos días también, que fue pensado y planeado para, como te decía, poder mejorar la calidad de vida y también la economía, entendiendo de que venimos de meses bastante difíciles y también pensando en los números inflacionarios que ya estaban estimados por el gobierno nacional. Además, este proyecto dispone una suba del 30% retroactivo a febrero con carácter remunerativo para los beneficiarios previsionales equivalentes hasta 2 jubilaciones mínimas. Así que eso es un poco de lo que también se está hablando a esta hora de la mañana y tocando también un poquito de lo que está pasando en el Senado. Ya se llamó a una sesión para estos días, para esta semana, así que por supuesto hay mucho movimiento también en la Cámara Alta, más allá que lo nuestro es la Cámara Baja. Vamos a hablar en general, al menos por ser el primer móvil de la semana, de todo lo que está pasando ahí dentro donde ustedes veían recién, en el Congreso de la Nación, con visitas guiadas, con todo el mundo dispuesto para llevar adelante las actividades de la semana. Ahí estamos. Muchas gracias, Lourdes. Hasta cualquier momento y llamás cuando usted lo disponga, ¿eh? Chau, chau. Dale, excelente. Muy bien. Nosotros vamos, enseguida estamos con más de Di Natale, más de Caferata. Ahora el diputado tucumano Pablo Schedlin. A ver. Estoy preocupado porque veo una Argentina que debate sin encontrar consensos en las cosas que nos unen, que no encuentra el diálogo suficiente para salir de la situación de crisis que tenemos, que elige no encontrar el diálogo, porque la verdad que creo que las coincidencias son mucho más importantes que las divergencias entre los argentinos, que en general todos tenemos más o menos en claro cuáles son los problemas que tenemos, el diagnóstico de los problemas también es bastante coincidente en gran medida, y quizá tengamos algunas miradas
a veces desde un lado, desde el otro, divergentes en cuanto a cuáles son las mejores soluciones. Pero no tengo ninguna duda que, y el Congreso en ese sentido creo que es la representación de esta divergencia argentina, que podemos encontrar caminos de mutuo acuerdo para ponernos por ahí en 3, 4, 5 temas, que son los que más nos preocupan, y trabajar en eso sin agredir. En esa agenda que vos imaginás, ¿cuál es tu agenda de 4 o 5 temas prioritarios? No tengo duda, no tengo duda que un tema tiene que ver con lo económico, y dentro de lo económico con la inflación. No tengo duda que detrás de nuestra inflación el déficit fiscal forma una de estos pilares. No coincido totalmente con el diagnóstico del gobierno de que sea ese el único problema, o el problema a atacar de la manera, digamos, dura que se está atacando, con un ajuste salvaje hoy que está y va a afectar áreas cruciales para la Argentina, como son la educación pública, las universidades, la ciencia y técnica, la cultura, la salud pública. Entonces, me parece que la Argentina tiene un problema de equilibrio fiscal y no debiera gastar más de lo que le ingresa, pero que debiéramos trabajar en un proceso un poco más medido en el tiempo para respetar a muchos argentinos que se están quedando afuera de esta historia, porque no van a poder llegar a su lugar de trabajo con los precios de los transportes, porque no van a poder acceder al colegio al que iban sus hijos, porque no van a poder tener prepaga, porque no pueden comprar los medicamentos. Y entonces me parece que demorar un poco el ajuste mientras se produce o se genera un programa, un plan de desarrollo y aumento de nuestra productividad, o sea, poder, además de gastar menos o más eficientemente, producir más ganancias, más riqueza, un plan de producción del cual este gobierno todavía no ha hablado mucho. Entonces me parece que estos diagnósticos que terminan siendo simplistas, alguno me podrá decir, bueno, pero la oposición ha gobernado muchos años en la Argentina y no pudo solucionar estos problemas. Pero esas son las excusas que tenemos que dejar atrás. Bueno, ahí estamos, 11 de la mañana con 22 minutos, la palabra de Pablo Yedlin, el viaje de Milei a Corrientes, y algo que me parece que va a ser la gran cuestión desde aquí hasta el 1 de marzo, lo que hablábamos con el diputado Fueguino. Básicamente el tema, por un lado, que empiecen las clases, que haya o no acuerdo. El tema FONIT, a ver, explícamelo de vuelta, María. Yo creo que el tema del FONIT básicamente lo que hace es complicar un poco la cuestión, porque cualquier paritaria va a ser compleja. Y si le agregás que van a faltar 30, 35 mil pesos por la ausencia de este fondo, lo que hace es que la cuestión se pone un poco más compleja. Después del corte lo vamos a desarrollar un poco, pero a ver, aclaración, el FONIT es un plus económico que se le da a los docentes desde el 98 como resultado de la masiva convocatoria de Carpa Blanca, y que fue prorrogado sistemáticamente por todos los gobiernos desde entonces. Hoy, ¿qué pasa? Vencía el año pasado, nunca se prorrogó, y ahora digamos, argumentando el propio Francos como no hay una ley que lo garantice, si bien de vuelta la partida ya está designada como parte del presupuesto que se prorrogó el año pasado, dicen, bueno, nosotros no nos corresponde darles nada. Ahora, como vos bien decías, Pato, esto representa entre el 10 y el 15% del sueldo de los docentes. Lo que los gobernadores te dicen es, el problema es no solamente que no tenemos los recursos tal vez para sumarlo, sino que fue de manera intempestiva. Nosotros no estábamos preparados para cubrir ese bache a muy pocas semanas de que comiencen las clases. Entonces se va a dar un tira y afloje que ya se está viendo acá en la Cámara de Diputados, porque es un montón de proyectos que se presentaron la semana pasada, todos que parten de la base de prorrogar el FONIT y de todos los sectores políticos. Tenés de Unión por la Patria, tenés de Radicalismo y tenés de Hacemos Coalición Federal, los tres grandes bloques opositores. Señor Di Natale, va a haber reunión esta semana posiblemente de Milei con Mauricio Macri, pero aquello que arrancaba con fuerza hace una semana, la posibilidad del acuerdo y la unión entre lo que es el PRO Libertad Avanza, me parece que han quedado como jirones de eso, ¿no? Han aparecido muchos problemas en el camino. Sí. El título, dígame, pero bueno. Sí, hay obviamente cuestionamientos internos dentro del PRO, el sector de Rodríguez Larreta, algunos sectores vinculados obviamente con
básicamente con Ritondo. Hay cuestionamientos internos. El otro día se reunió, por ejemplo, Hernán Lombardi, el diputado, con Karina Milei en Casa Rosada. Lombardi lo que le planteó es que están dispuestos a avanzar en una fusión. No está muy de acuerdo Lombardi, por ejemplo, con un interbloque, con armar un interbloque. También ese es otro de las patas de este acuerdo o esta fusión. Si se ponen más funcionarios, ministros, secretarios, lo que sea, dentro del gobierno nacional, pero por otro lado, si se arma el interbloque en diputados, no está cerrado eso. Me parece que la reunión de Macri y Milei, si se confirma, si se hace, va un poco a ordenar todas estas ideas, ¿no? Ahí estamos. La pausa, esto es La Primera Mañana, ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Bueno, estamos en la primera mañana, 11 de la mañana con 30 minutos. Ya pasó Un Hombre de la Libertad Avanza. Ya estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con el FONIT y de la posibilidad de cómo será el futuro diálogo del gobierno nacional con las provincias. Hoy estamos viendo si va a haber o no finalmente reunión del presidente Milei, que viaja a Corrientes, con el gobernador Valdés, un hombre de la Unión Cívica Radical. Recién hablábamos con Martín Di Natale de esto que parecía primero como muy promisorio y hoy hay mucho debate sobre si va a haber o no fusión del PRO con la Libertad Avanza. Y otro tema muy interesante es el papel que están jugando ahora la Unión Cívica Radical y también la coalición cívica. Una situación compleja en lo político porque tienen diferencias importantes con el oficialismo, pero se quedan solas. Nadie imagina ningún tipo de fusión con el peronismo. Entonces, bueno, es un momento en lo parlamentario y lo político como muy debatido. Está lista María Caferata. ¿De qué hablamos, María? A ver. Charlemos un poco del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Como decíamos en el bloque anterior, un poco de repaso histórico. Esto fue un logro que se consiguió en 1998 después de un intenso reclamo gremial a las afueras del Congreso con la famosa... Con el flaco Spinetta parado en la puerta de los dos congresos. Exactamente, la famosa carpa blanca con huelgas de hambre, con la presencia de los docentes que se replicaron en todo el país, que estaban pidiendo una paritaria nacional docente y incrementos salariales. Al acuerdo que se llegó y la respuesta que tiene entonces el Ejecutivo es la implementación de este Fondo Nacional de Incentivo Docente, que lo que buscaba era darle un plus salarial a los docentes. Si bien la administración de la educación había pasado a manos de las provincias, bueno, para equiparar y solventar un poco las desigualdades que habían entre muchas de las provincias y que no pasara que, bueno, a través de los ingresos en la ciudad de Buenos Aires eran superiores, fueran mucho superiores a los jujeños, que recuerdan que hubo un intenso reclamo de los docentes jujeños el año pasado, precisamente porque tenía que ver con la desigualdad que ganaban los docentes en la provincia. Para eso la paritaria nacional, ¿no? Que establece un mínimo. Exactamente, que ya está y también forma parte de la discusión con los gremios docentes. Y para dar un poco, yo traje varios proyectos que lo que buscan es la prórroga de este fondo, para dar cuenta un poco de cómo se va a dar la dinámica de las discusiones en la Cámara de Diputados a partir de ahora que la ley de bases cayó. El gobierno todavía está analizando de qué manera va a plantear algunos de los artículos de esa ley caída, qué otras reformas plantea. Pero bueno, la realidad Perdóname, es que... María, la ley está caída porque vencía en el 2024. Exactamente. No porque no es por el DNU ni por nada. El último día del 2023 se cayó la ley. Lo que normalmente sucedía durante todos los gobiernos es que de manera automática se prorrogaba por decreto. Claro. El propio presidente lo prorrogaba por decreto y era casi un trámite. Por primera vez, y en el marco de la discusión que está habiendo entre Milei y los gobiernos provinciales, lo que se define es, bueno, no lo prorrogamos y ese es el argumento para decir entonces los fondos no se transfieren, que los fondos estaban de alguna manera inscriptos en el presupuesto del año pasado, que era el presupuesto de 2023, pero como se había prorrogado, recuerdan, porque no hubo presupuesto el año pasado, de alguna manera ya estaban designados esos fondos que están siendo pisados ahora. Entonces, el reclamo hoy en día es de todos los gobiernos provinciales, no es solamente de Unión por la Patria, sino que vos tenés a los 23 gobernadores, se han presentado cartas, hay conversaciones con Caputo, muchos fueron por la vía de la judicialización reclamando que se les presente, pero bueno, tienen sus réplicas acá en la Cámara de Diputados con proyectos. Y insisto, acá hubo proyectos de la Unión por la Patria, hubo proyectos del radicalismo y hubo proyectos de hacer una coalición federal, que si quieren después repasamos un poco a ver qué chances hay María, de unirse para imponerle la ley. ¿La plata del fondo salía de rentas generales, de algún impuesto en particular? Normal, el original venía de impuestos automotores. Ah, ahí está. Era un porcentaje de impuestos automotores. Vamos al primer proyecto, si querés, que es el que presentaron algunos diputados de Unión por la Patria. No, el anterior. Sí, el de Máximo Kirchner. Que están encabezado por Máximo Kirchner, Cecilia Moró, Hugo Yasky, Florencia Cariñara, ¿no? ¿Se acuerdan? Secretaria de Migraciones, Vanessa Siley, Rodolfo Tailade, Julia Estrada, Luana Volnovich, entre varios otros, pero se dan cuenta que son más sectores, la cámpora y kirchnerismo pura de Unión por la Patria. Lo que propone, muy sencillo, es restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es la ley 25.053 que yo te mencionaba, de forma permanente a partir del 1 de enero de 2024
Y lo que establece Máximo Kirchner es que sea a través de rentas generales. Estamos preguntando. Ahí está la claro. diferencia. Pero bueno, lo que propone el proyecto de Máximo Kirchner y el resto de los diputados de Unión por la Patria es para siempre. Que el FONID va a estar para siempre y el Ejecutivo Nacional siempre tiene que aportar este plus para los docentes en todo el país. ¿Cuáles son los argumentos? Un poco a ver qué sostienen. Vamos a la próxima placa. El concepto de dejarlo de manera permanente es para garantizar a los y las docentes de todas las provincias argentinas que este derecho no dependerá de una decisión política de turno, ¿no? En todos los argumentos y los fundamentos del proyecto son muy críticos al gobierno nacional, lo acusa y hace hincapié en el problema que si hay una disputa con los gobernadores en su momento, el Ejecutivo Nacional pueda pisar los fondos. Vamos a la próxima placa, que lo dice específicamente. Dice, luego de la vuelta a comisión de la denominada ley Ómnibus, el presidente ha iniciado una especie de venganza contra los gobernadores, a los que tilda de traidores y contra todas las provincias, y resolvió en este caso de manera unilateral e intempestiva la quita de recursos del FONID, ¿no? Asocia directamente a que la quita de los recursos es un castigo directo a las provincias que termina perjudicando y después lo desarrolla en realidad más que nada a los ciudadanos, pero que respondió a esa necesidad de venganza, si así lo querés. Pero bueno, esta es la postura de Unión por la Patria, que sabemos que hasta ahora tiene una postura muy clara de oposición al gobierno de Javier Milei. Ahora, también hay un proyecto del radicalismo. Vamos a la próxima placa. Ahí está. Ahí. Que lo presentó Julio Cobos. Dato, Julio Cobos con otros diputados del radicalismo, pero Julio Cobos integra ese sector del bloque radical que está planteando más objeciones al oficialismo, ¿no? Sabemos que hay uno que... Es un hombre que viene del rectorado universitario, ¿no? Aparte, sí. Pero está más cercano a los jujeños, al propio Facundo Manes, a todos los sectores que incluso votaron en contra de los artículos en particular de la ley Bases. Y lo que sostiene en este caso es de Cornejo, pero no tanto. Sí, era cercano a Cornejo. De Mendoza, pero sí, coincido. Internamente el radicalismo ocupan espacios totalmente distintos, ¿no? Sí. Tanto Cornejo como De Loredo están más alineados con el oficialismo, Julio Cobos está más alejado en ese sentido, e incluso cuando todavía la ley Bases no se había caído, Cobos, como muchos otros diputados, iban a votar en contra de artículos que el resto del bloque no iba a votar en contra. Pero bueno, lo que plantea Cobos es una prórroga de 5 años. No para siempre, como propone el de Máximo Kirchner, pero sino prorrogarlo durante 5 años, es decir, durante todo el gobierno de Javier Milei, y argumenta que el FONID es indispensable en este contexto de emergencia económica que el propio Ejecutivo Nacional declaró como fundamento de decretos. La eliminación sin previo aviso genera un importante financiamiento de las arcas provinciales, ¿no? 2 puntos. La eliminación sin previo aviso, esto lo van a decir absolutamente todos los gobernadores. Y el fundamento de decretos, a ver, porque hay una objeción que también está en el proyecto anterior que tiene que ver, se declaró la emergencia en materia de educación, eso formaba parte de la ley Bases, pero a cambio no se le están dando el recurso a las provincias para poder pagarle a los docentes, ¿no? Es esa crítica puntual que se le hace al oficialismo. Y el último proyecto, que fue presentado por Margarita Stolbizer, que lo hizo en soledad, ella integra Hacemos Coalición Federal, pero lo presentó en soledad. Ya sabemos que Margarita Stolbizer hasta ahora ha votado de manera distinta al resto de Hacemos Coalición Federal, votó en contra incluso gran parte de los artículos, incluso creo que en general también votó en contra. Votó en contra, sí. Y lo que hace es, esta es una propuesta curiosa, dice, prorrogar el FONID hasta que se sancione una nueva ley de coparticipación federal o se llega a un acuerdo fiscal o un nuevo pacto fiscal que incluya el financiamiento del FONID ahí mismo, ¿no? Entonces, esto es para siempre, a menos que se resuelva otro acuerdo fiscal contra el Ejecutivo Nacional y todas las provincias que resuelva que haya transferencia directa de fondos destinados a la educación en las provincias. Y dice, el recurso está y no puede cambiarse su destino, priorizar la educación es jerarquizar a los docentes y a los alumnos. Así que bueno, esos son 3 de los proyectos que se presentaron. Y vos hablás con algunos sectores y tienen un interés de plantearlo una vez que comiencen las sesiones ordinarias. Ahora, ahí está la discusión que también se dio cuando se daba la posibilidad de forzar el tratamiento de la coparticipación del impuesto país, ¿se acuerdan? Sí. Esto es un tema que compete a todas las provincias y que si así lo quisieran podrían imponerle el número en el recinto, aún en contra de la voluntad del oficialismo, pero podrían pasar 2 cosas. Una, que el presidente lo vete, y 2, que, bueno, es declarar la guerra al gobierno nacional, que hay muchos sectores de la oposición, pero
más dialoguistas que no tienen intención todavía al menos de hacer avanzar en esta iniciativa. Va a formar parte de las conversaciones adentro de lo propio grupo de gobernadores y también con el propio Francos y probablemente Caputo. Bueno, un datazo, digo, no sé si datazo, pero es importante en el medio de todo este lío, qué es lo que va a mandar el gobierno por tramos de la ley bases. Me parece que si el gobierno manda algo muy parecido a una reforma laboral, creo que es el proyecto que tendría más andadura. Digo esto porque no habría tantos radicales oponiéndose, tampoco la gente del PRO, menos la gente de Hacemos, y hasta habría que mirar en detalle alguna declaración de Miguel Pichetto diciendo que él vio, y es cierto que algunas cosas dice, en el último documento de Cristina, dice Pichetto, me parece una convalidación de que es indispensable algún tipo de reforma laboral. Claro, me parece que en este escenario, de todo lo que uno está viendo, de lo complejo que es para el oficialismo calcular si en algún proyecto puede tener o no 129 votos por el conflicto con los gobernadores, me parece que el tema laboral es el que podría tener ciertas garantías de que por lo menos en diputados el tema sea aprobado. Totalmente. Lo que pasa también es cierto, Pato, que es un proyecto de reforma laboral tal como lo está estableciendo el DNU. Sí. Bastante, no sé si el mismo, claro, pero bueno. Sí. Claro, bueno, en líneas generales va a ser el mismo. Sí. Pero digo, es una iniciativa bastante liberal en términos de reformas. Es una reforma que beneficia, y esto lo dijo el propio presidente de la Nación, beneficia mucho también a los empresarios. ¿Para qué? Para que se flexibilice mucho más el esquema laboral. Se pasaba 8 meses la posibilidad de las contrataciones transitorias. Entre otras cosas. Ahora, si querés, lo vamos a ver en detalles, pero digo, porque la idea central del gobierno es que los empresarios tomen más trabajadores, ¿no? Que hoy están bastante limitados a la hora de contratar gente por el tema de la industria del juicio también. Entonces el gobierno que dice, bueno, hagamos una reforma bastante liberal, demos flexibilidad a los empresarios y con esto se generan empleos. Ahora, esto lo hemos visto, ¿no? Digo, me parece que el prerequisito para que haya mayor contratación, creo que el tema de la ley puede favorecer la contratación, pero primero tiene que haber actividad económica y crecimiento económico. Exactamente. ¿No? Consumo, si no, actividad económica, mejoras. Claro, si no, y los datos que hay son como datos muy preocupantes. Los otros días veía un dato que indicaba que la capacidad instalada bajó del 70% al 50 y pico por ciento, ¿no? Así que bueno. El dato más preocupante, Mary, el dato más preocupante me parece que es el que se arrojó el fin de semana en el último informe de la UCA, 57% de pobres en la Argentina. Estamos hablando de casi 7 de cada 10 chicos tienen problemas de inseguridad alimentaria. Digamos, me parece que es el núcleo duro de pobreza que no te deja crecer como país tampoco, ¿no? No, y una sola aclaración. La semana pasada, cuando Javier Milei da la entrevista a La Nación Más, hace una aclaración puntual cuando le preguntan sobre la posibilidad de una reforma laboral y le dice, sí, tenemos interés, hay que avanzar en una mayor flexibilidad para poder contratar nuevos trabajadores, adecuarse a los nuevos tiempos, pero dice, hay muchas cosas que como resultado de la licuación de los salarios y la pérdida del poder adquisitivo que se está dando frente a la inflación. Hoy contratar gente es la nada misma, no te joroba, claro. No te cambia ese. Entonces, tal vez no es tan necesaria. La incidencia del salario, una cosa es cuando el trabajador cobra de 800 a 1.000, 1.500 dólares. Cuando cobra 200 o 300, claro, exactamente. Desde esa perspectiva que se considera que los sueldos son un costo, desde esa perspectiva dice, no son tan altos porque la verdad los sueldos están bastante por debajo de la línea de pobreza, entonces la necesidad o la emergencia para ir avanzar en la reforma laboral tal vez sea más en términos estructurales, pero no tanto de emergencia. Y en la construcción, por ejemplo, hay mucha flexibilización con la mochila, tienen resuelto ese tema, y sin embargo, obviamente como cae la obra pública, ha caído el trabajo en la construcción por el tobogán, efectivamente. Cerca de 300.000 empleos, según la Cámara Argentina de la Construcción, Camarco, a cargo de Waze, que anunció en los últimos días que cayeron empleos directos, digamos, de la construcción, fruto de precisamente este tema de la obra pública casi paralizada. Y por otro lado, recordá, Pato, que está también, al eliminarse los fondos fiduciarios, en muchos casos también esos fondos
contemplaban obra pública, con claro. lo cual también partidas de la Nación a las provincias de obra pública, más eliminación de fondos fiduciarios, esto implica un alto costo para el esquema laboral de la construcción. Muy bien, economías regionales, el testimonio de un hombre de la casa, un diputado nacional, a ver. Bueno, en lo personal yo lo veo muy bien. Dentro del bloque alguna vez hemos conversado de una situación que pudiera pasar así, y formar un interbloque con los dos bloques sería excelente. Eso quiere decir que se suman voluntades como se sumaron en la segunda vuelta de la elección. Claro. Y que pensamos medianamente similares, no iguales pero similares. Digo, porque los dos sectores representamos el cambio en la Argentina. Entonces, la verdad que lo veo con buenos ojos, y desde San Juan a mí, en lo personal, yo trabajé muy bien, y el equipo nuestro en La Libertad Avanza San Juan trabajó muy bien con el equipo de Patricia Burrich, en la persona de María Eugenia Raberta, y en ese equipo. Y defendimos todos los votos en la segunda vuelta y trabajamos muy bien, así que la verdad que a nosotros nos alimenta. Sí, de hecho, para sumar esto que está diciendo usted, durante el debate en el recinto por la ley de bases, hubo algunos diputados específicamente del PRO que trabajaron mucho para que la ley pudiera salir. Exactamente, desde el bloque, digo, pasa que la palabra más autorizada es el presidente del bloque, pero desde lo personal observamos unas defensas hacia la ley como si fuera propia, claro, como que son parte del proyecto, y eso va afianzando vínculos, y eso es muy bueno. Digo, cuando vos tenés sectores que quieren este cambio para la Argentina y son personas de bien, como dice el presidente Milei, tenemos que ir en esa dirección. Bueno, yo vengo de la provincia de San Juan, una provincia productiva y minera, en el cual tenemos mucho para trabajar sobre minería. En la ley de bases iba mucho sobre minería, y la verdad que estaba contento porque no habían habido observaciones prácticamente en los artículos de minería. Sí. Y la retención que proponía en ese momento, que después se sacó, era un 8% sobre el vino, pero la verdad que nosotros veníamos teniendo, como productor se lo digo, nosotros veníamos teniendo 0% de retención a $1 a 3.80, y pasamos a tener $1 a 8 y pico, y que el 8% no significaba nada. Digo, no es que la producción se venía abajo con ese impuesto. Y siempre entendemos que para sacar este país adelante siempre se nos ha pedido colaboración a todos los sectores. El problema es cuando no llega la solución, que es lo que ha venido pasando todos estos años, y somos poco creíbles desde la política, pero Javier lo viene llevando muy bien, y creo que vamos a llegar a ese cambio que necesita la Argentina. Sí, ¿usted es productor vitivinícola? Si no entendí mal. Sí. Ah, sí, perfecto. sí, sí. Ay, qué rico. Bueno, después nos cuenta, tiene una bodega, ¿qué tiene? Algo así, chiquito, pero lo tenemos. ¿Y cómo es, a ver, para meternos más en detalle al negocio que usted conoce y que usted maneja, cómo son esas producciones regionales? ¿Qué necesita para realmente tener mayor capacidad de poder proyectar su negocio? Porque muchos productores regionales lo que dicen es que lo que les falta es previsibilidad, ¿no? Con esta cuestión de la brecha cambiaria, la posibilidad exportadora, ¿no? Sobre todo del vino. Del vino o de la pasta, que es lo que se exporta. Son dos rubros que se exportan, y mucho desde la producción vitivinícola, ¿no? Vos tenés para exportar el vino o la pasta. ¿El mosto? La pasta. La pasa de uva. Ah, la pasa, no lo entendía. Perfecto. Sí. La pasa de uva. Muchos productores vitivinícolas tienen varietales que hacen más a la pasa que al vino, y son los dos rubros más fuertes que tenemos de San Juan desde la vitivinicultura. Sí. Es cierto que no haya previsibilidad hace que nosotros tengamos que estar sacando cuenta todos los días, claro, y que dependemos mucho del clima y del agua, principalmente del agua.
Nosotros estamos viviendo una época de sequía grande en San Juan, y eso hace y obliga a los productores a tener que poner otro sistema de riego como el goteo para que nos alcance el agua, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Bueno, ahí estamos. A ver, nos quedan los últimos minutos. Enseguida el señor Horacio Embón. A ver, María, primera cuestión. El gran tema me parece que sigue siendo ver qué va a pasar con esta ley bases y qué va a venir antes o después del 1 de marzo, ¿no? ¿Qué decís? Sí. A ver. Yo prestaría atención a ver qué queda de la ley bases. Sí. Pareciera ser que últimamente el gobierno está en proceso de fijar prioridades. Últimamente la gran discusión que se está dando adentro del Ejecutivo y también lo que están viendo con preocupación desde el propio peronismo tiene que ver con a ver cómo van a avanzar en la dolarización. La dolarización necesariamente tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Hay algunos juristas que insisten en que se requiere sí o sí una reforma constitucional, pero bueno, le están advirtiendo ya desde empresarios estadounidenses a bastantes dirigentes, particularmente del mundo empresarial, ¿no? De que si quiere avanzar con la dolarización, que es el objetivo inicial de Javier Milei, tiene que hacerlo sí o sí este año, antes que... Muy complicado, perdóname, para el PRO y para Hacemos Coalición Federal, ¿no? Digo, meter el gancho ahí, ¿no? Es muy complicado. Bueno, a ver, diga, pienso, María. en el radicalismo había presentado, ¿se acuerdan su proyecto de dolarización? Cacase había presentado su proyecto. Pero lo habían dejado solo a Cacase. Pero lo habían dejado solo, pero bueno, Cacase dice, el primero en presentar el proyecto de dolarización fui yo y después Javier Milei se mandó por su parte con sí, la había propuesta. hecho aparte un estudio bastante profundo sobre el tema de dolarización. Hombre de evolución. Era raro porque nunca lo acompañó Lustó, ¿no? Por ejemplo. Oye, pero evolución, viste que está pasando eso, porque vos tenés que Lustó, que es el líder de evolución, aparte del presidente del Partido Radical, está muy en contra y está manteniendo una postura muy dura con el gobierno nacional, pero vos tenés que, en la Cámara de Diputados, al menos Rodrigo de Loredo, que forma parte de Evolución, hasta ahora ha adoptado una postura más bien de, oposición responsable, acompañar lo que hay que acompañar. Lo mismo Martín Tetaz, quiero decir, son dos dirigentes que hasta ahora han estado más cerca del oficialismo, que no cerca del oficialismo, pero en términos de plantear alternativas y buscar maneras de no bloquear las iniciativas en el Congreso, que lo que el propio Martín Lustó tal vez encararía en el caso de él ocupar una banca en la Cámara de Diputados. El senador nacional, la discusión todavía no se volcó en la Cámara Alta, veremos. Bueno, a ver, diga, Di Natale. No, digo, puede haber también novedades, temas de dolarización y vínculos, obviamente, con Estados Unidos. Está la visita de Anthony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, esta semana. Llega al país después de un periplo que está haciendo ahora por Brasil, porque hay reunión de cancilleres del G20 ahí en Brasil, y va a reunirse con el presidente Javier Milei y con gran parte del gabinete, así que por ese lado también puede haber novedades. De todas formas, obviamente Estados Unidos ya dijo, tema de dolarización es un tema de soberanía de cada país, lo pueden hacer si quieren, si tienen reservas. No hay ningún impedimento del Tesoro norteamericano para que un país lleve adelante un proyecto de dolarización. De hecho, lo hizo Ecuador concretamente. Lo que pasa que, yo tengo muy presente, ustedes son más chicos, pero que en algún momento con la convertibilidad, Alfonsín decía, ¿saben cuál es el problema de la convertibilidad? Es que vos te cerraste en una jaula, te encerraste, tiraste la llave afuera y no tenés cómo abrirla. Claro. Bueno, abrimos con la enorme crisis del 2001. Y con la dolarización, este es el tema que a mí me genera. A lo mejor puede ser que funcione para controlar la inflación, pero el tema es que no tenés marcha atrás, te dicen los economistas, ¿no? Esa es una cuestión. Y cualquier cosa que sea para siempre, a uno le genera dudas, ¿no? Obviamente. No es que corrijo sobre la marcha dentro de 5 años si el tema no funciona. ¿Cómo salgo, no? Sí, esa es la gran pregunta. Claro. La gran pregunta... Más allá de que aparte cerrás cualquier posibilidad de tener una política de control de tu propia moneda, hay que ver ahí cómo interceden algunos grupos económicos que hasta ahora vieron muy bien la gestión de Javier Milei. Pienso en el sector del campo, pienso en el sector de la industria automotriz, que hasta ahora había mantenido un respaldo al gobierno nacional, pero que claramente la dolarización los perjudicaría a ellos. Son todas industrias que venden en dólares,
pero que tienen costos en pesos. Entonces ahí también podría perjudicarlos, aparte de un tema de competitividad con otras industrias. Paso afuera. a paso. Vamos primero para ver lo que va a pasar el 1 de marzo, si va a venir el presidente, cómo van a ser las ordinarias, así que bueno, vemos. Señor Martín Di Natale, muchísimas gracias. Un gusto. María Caferata, muchas gracias. Enseguida, el señor Horacio Embón, por aquí lo veo el señor también Pablo Varela. Nada más, gracias, buenos días. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?